9:35 de la mañana hallaron una fosa con 8 cuerpos en Calamar, allí en el Guaviare. 8 cuerpos que pues había reportado como desaparecidos. Entre la identificación de los mismos se encuentran líderes sociales e inclusive un pastor. Voy a saludar al fiscal delegado. La fiscalía estuvo a cargo de la investigación y por supuesto a cargo de este hallazgo de esta fosa común. El fiscal delegado contra la criminalidad organizada es el señor Raúl Humberto González. Fiscal González, buenos días. Muy buenos días. Fiscal, empecemos a explicar cómo ustedes desarrollaron esta investigación. Bueno, en este asunto, aproximadamente el 4 de abril, se tiene información que una célula del Frente Primero de las FARC, del Frente Armando Ríos, con ubicación en Calamar Guaviare, citó a varias personas, entre ellos un pastor religioso y algunos líderes de juntas de acción comunal de la zona, a una reunión. Tenemos conocimiento que el 7 de abril se hacen presentes algunas de estas personas, o todas estas personas, las 8 personas ya encontradas, y son llevadas por vía fluvial desde Calamar hasta la vereda Pueblo Seco de esa misma jurisdicción, por parte de integrantes de la estructura del Frente Primero Armando Ríos de las FARC. En este sentido, logramos obtener el conocimiento de que estas personas fueron sometidas a un interrogatorio por una razón, por una simple razón, y equivocada razón, y es su origen araucano. Estas personas o provenir inicialmente del departamento de Arauca y haberse instalado en el Guaviare, se cayó en una paranoia criminal por parte de esta estructura Armando Ríos del Frente Primero de las FARC, y se asumió que por ese origen tenían vínculos con el ELN, que tenían algún tipo de relación o que estaban haciendo actividades para el ingreso del ELN a esa zona del Guaviare. Situación totalmente equivocada. Estas personas totalmente inocentes de esa sindicación son llevadas hasta esta vereda Pueblo Seco en Calamar Guaviare, y allí son ultimados o asesinados por los integrantes de esta estructura, específicamente estas personas que participan directamente en el asesinato de estas personas. Están en cabeza de William Suárez Cruz, alias Arbey o el Indio. Este grupo de personas pues es asesinado y luego enterrados en esa fosa que ya se ha mencionado. Fiscal, ¿ustedes en qué momento reciben el llamado, la denuncia sobre estas 8 personas desaparecidas? Inicialmente las familias no comunicaron a ninguna autoridad sobre la desaparición. Había el rumor de la desaparición de algunas personas, e inclusive la fiscalía sabe de esta acción a raíz de una captura realizada por nuestro fiscal en San José del Guaviare de un integrante del Frente Primero. Este sujeto, al ser capturado, se le incauta un teléfono celular, se ordena la extracción de información debidamente legalizada, y cuando se logra obtener la información de este celular, se observan imágenes de las 8 personas en vida, de las 8 personas junto con integrantes del Frente Primero y de las 8 personas asesinadas. Una secuencia de imágenes donde se verifica que efectivamente fueron llevados por ellos hasta un lugar y asesinadas para luego ser enterradas. Esa información la obtuvimos antes de que las familias nos dieran información. Las familias acuden a la Defensoría del Pueblo, y es a través de la Defensoría del Pueblo que ya se formaliza esta denuncia por desaparición. ¿Qué fue hace cuánto? En el mes de mayo se hace la captura de la persona que les acabo de mencionar, y se hace todo ese proceso de extracción de información. Y ya para el mes de junio se obtiene ya información por parte de los familiares. Una vez se cuenta ya con imágenes de estas personas en vida y la descripción de sus prendas de vestir al momento de su desaparición, se inician todos los actos investigativos para determinar el lugar donde pudieran estar.
Ya así se coordina por parte de la Fiscalía con el Ejército Nacional y con nuestro grupo de exhumaciones Sí. de la Dirección de Justicia Transicional para ir al punto donde pudiera ser eh, el lugar donde fueron asesinadas estas personas. Fiscal, en las fechas encuentro un elemento que me llama poderosamente la atención y es que encuentro una entrevista del alcalde de Calamar del 15 de abril, donde está denunciando que hay 8 personas desaparecidas en su municipio y de hecho en la entrevista dijo que nadie le ponía atención, que él no veía trabajo por parte de las autoridades. Em, ¿Por qué ustedes se enteran hasta mayo de la existencia de una denuncia y de esta situación? No, en mayo hacemos la verificación ya con la extracción de información del teléfono celular de la situación de estas personas. La información sobre la desaparición de estas personas ha sido recibida desde un primer instante y en mayo logramos establecer a raíz de esa captura y de la extracción de información de ese teléfono celular que efectivamente estas personas habían sido llevadas por parte de esta estructura Armando Ríos hacia zona rural de Calamar Guaviare. Desde el mismo 7 de abril se activó el mecanismo de búsqueda urgente, que es el nombre técnico que se tiene aquí en la Fiscalía para cuando se reporta un desaparecido. El 4 de abril son estas personas citadas y el 7 de abril ya hay información de su desaparición y en esa fecha se activa el mecanismo de búsqueda urgente a pesar de no tener nosotros una denuncia formal por parte de familiares y demás. Se hace a raíz pues, de las manifestaciones que se hacía por parte de la comunidad. Lo que quiero indicar es que no había una denuncia formal en la Fiscalía, pero sí se activó el mecanismo de Sí. búsqueda urgente desde el 7 de abril. Y en mayo pues encontramos ya elementos de prueba que nos indicaban que estas personas habían sido asesinadas. Fiscal, ¿quiénes son las 8 personas que ustedes encontraron en esta fosa? Pues de las verificaciones que hicimos por parte de la Fiscalía, encontramos que, eh, por ejemplo, el señor eh, James Albeiro Caicedo Lucumí eh, era un pastor religioso de una iglesia llamada Cuadrangular, Iglesia Cuadrangular en Calamar, Guaviare. El señor Nixon Peñalosa Chacón, ese era presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Agua Bonita de Calamar. Y pues el resto de personas también con un factor común, como ya lo indiqué, provenientes del departamento de Arauca, pues todas vivían, trabajaban y desarrollaban su actividad muy cerca los unos de los otros, en Pueblo Seco, la mayoría de ellos. Específicamente en Pueblo Seco, todos vivían en Pueblo Seco. Y, y venían desde el departamento de Arauca a hacer vida en el departamento del Guaviare, huyendo de la violencia en el departamento de Arauca, pues encontraron otros niveles de violencia desafortunadamente en el departamento del Guaviare. Por lo que usted me está diciendo, todos los 8 con características de ser líderes sociales en su zona. Pues sí, algunos de ellos, lo que le decía Nixon Peñalosa, fungía como presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Aguabonita. Eh, James Albeiro Caicedo era el pastor de esa iglesia denominada Cuadrangular. Eh, Oscar Marino García estaba afiliado a la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Agua Bonita, lo mismo que Jesús Valero, Carlos Valero, estaban todos afiliados a esta Junta de Acción Comunal de esa vereda Agua Bonita. Y fungía como presidente de esa Junta de Acción Comunal Nixon Peñalosa. Sí. Fiscal, ¿las disidencias se han responsabilizado del crimen? No que yo sepa, no que haya escuchado en ningún medio de comunicación o por alguna comunicación emitida por ellos, pero tenemos claridad pues a partir de la captura de esa persona que les indico en el mes de mayo y de la extracción de la información de su teléfono celular. Esas imágenes y hay algunos videos también en ese teléfono celular se presentan como integrantes de ese Frente Primero
y de las personas que se logra también obtener imágenes por parte nuestra, efectivamente son personas que ya tenemos con indagaciones o investigaciones abiertas por su pertenencia a este Frente Primero y encabezando actividades delictivas en el departamento del Guaviare, caso del señor William Suárez Cruz, alias Arbeo el Indio, que ya teníamos previamente identificado en actos investigativos que nos dan cuenta de su pertenencia a esta estructura criminal. Aquí me parece que es importante anotar una cosa, porque en esa entrevista fiscal el alcalde de Calamar decía que las disidencias entre los bloques se echaban la mano por las personas desaparecidas, la bola, perdón, unos a otros. Ninguno se responsabilizaba, inclusive cuando estas personas estaban en condición de desaparecidos, ¿no? Así es, la situación de Calamar se ha vuelto muy compleja, uno por la confrontación entre el Frente Primero y el Frente Séptimo. Si lo recuerdan, se presentó por causa de esa confrontación entre estas dos facciones guerrilleras o de grupos armados organizados, la muerte de 20 personas a principios de año. Y posteriormente, pues también la muerte de 7 soldados en confrontación con estas mismas estructuras. Eh, es una situación que vuelve la vida en Calamar muy compleja, que hay una confrontación entre estas dos organizaciones criminales que se están señalando el uno del otro de cometer acciones delictivas, pero las dos son organizaciones criminales, armadas, organizadas en confrontación contra la población civil y contra el Estado. Y Sí. en este caso podemos establecer por las personas que ya hemos identificado en estos hechos de la masacre pertenecientes al Frente Primero. Sí. Fiscal, ya la última pregunta. Ustedes, en medio de los testimonios que han recogido, ¿tienen conocimiento de amenazas previas que les habían llegado a estas personas? No, no se conocía de amenazas, no se había manifestado por parte de ninguna de las víctimas ni de sus familiares alguna señal previa que les permitiera pensar que pudieran atacarlos. Inclusive hablando con los familiares, manifiestan que nunca habían tenido problemas y que fue de un momento a otro que empezó a correr el rumor que por su origen araucano pues pudieran pertenecer a una célula del ELN. Situación totalmente equivocada y desafortunadamente pues en esta dinámica criminal pues fueron asesinados por ese rumor. Totalmente equivocada, una demostración que estos criminales matan hasta por sospecha, lo cual es, por supuesto, totalmente rechazable y reprochable en esta importante región del país. Terminaron muriendo aquí asesinados líderes sociales inocentes en Calamar, allí en Guaviare. Fiscal, ha sido usted muy amable, es el fiscal delegado contra la criminalidad. Déjeme hacer una pregunta, fiscal. ¿A ellos los obligaron a cavar la fosa? No, según lo que verificamos del teléfono celular, la fosa la hicieron los mismos integrantes de esa estructura que se llevaron a estas personas. La misma estructura. Fiscal, gracias. Con mucho gusto, muy buen día para todos. 9:48 de la mañana. Vamos a repasar hace segundos. Tenemos el comunicado. La Defensoría del Pueblo acaba de referirse, la defensora Iris Marín, sobre este hecho atroz que se produjo allí en Calamar, en Guaviare. Esto dijo hace minutos la defensora. Durante este año en el Guaviare son consumaciones de la alerta temprana 01-2025 que advirtió sobre la creciente disputa territorial entre las disidencias de la línea de Mordisco y las de Calarcá. En la Defensoría del Pueblo hemos estado acompañando al pueblo del Guaviare y a sus autoridades. Con motivo del seguimiento de mi reciente visita al departamento y también la del vicedefensor hace 2 semanas, quisiera destacar. Primero, la Fiscal General de la Nación ordenó agilizar las acciones que ya venía desarrollando la institución para lograr que, con el apoyo de la fuerza pública, se lograra recuperar los cuerpos de las personas desaparecidas desde el mes de abril. Segundo, por solicitud de las autoridades locales, la Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a los grupos armados que hacen presencia en la zona para permitir medidas humanitarias que den un alivio a la población civil del departamento. Esperamos que su respuesta sea positiva.
Tercero, sigue pendiente el ingreso de atención humanitaria para las comunidades afectadas, de una parte por los recientes confinamientos, restricciones a la movilidad y el paro armado de hace unos días. De otra parte, las afectaciones por las inundaciones. La Unidad para las Víctimas y la Unidad de Gestión del Riesgo han anunciado el ingreso de alimentos y bienes y servicios básicos, pero en general, hasta el momento, no se ha concretado. Cuarto, la situación de los pueblos Jiu y Nucac en proceso de extinción física y cultural por desplazamiento forzado, entre otras causas, sigue siendo muy grave. Las mujeres y niñas indígenas Jiu y Nucac afectadas por patrones de violencia de género sigue siendo preocupante. Hemos recibido información sobre casos de violencia y explotación sexual persistente contra ellas y hemos coordinado acciones con la Fiscalía, con autoridades del Gobierno Nacional y Territorial para que se tomen medidas urgentes y estructurales de protección efectiva de conformidad con el seguimiento hecho por la Corte Constitucional. Muy bien. Ahí estaba la defensora del pueblo, Iris Marín. Me parece que aquí estamos viendo elementos de un momento a otro en los municipios, un momento a otro no, perdón. Esto lleva tiempo, porque lo dice su alcalde, el alcalde de Calamar, la situación tan violenta allí en este municipio, en el Guaviare. Lo que pasa es que lleva también muchos meses levantando la mano. De hecho, en varias entrevistas él ha dicho que se ha sentido solo con el manejo del orden público tan complicado allí en Calamar.